Muy buenos días, martes 18 de junio, y los rumores y versiones acerca de futuros cambios de gabinete hacen preguntarnos sobre una especie de nueva y relativa fortaleza del gobierno de Javier Milei luego de la aprobación de la ley Bases. Los cambios de gabinete no se generan normalmente luego y después de una derrota, o mejor dicho, ¿se conocen ejemplos de cambios múltiples de gabinete luego de un triunfo político? Hay quienes aseguran que se viene una segunda etapa de gobierno. Por eso decidimos abrir la apertura de hoy con Un Segundo Plan, una canción de un grupo de Él mató a un policía motorizado, y titular esta apertura de hoy día 191, segundo semestre, y preguntándonos, ¿segundo gabinete? 5 miembros del gabinete de ministros, Sandra Petovelo, Diana Mondino, Mario Russo y Mariano Cuño Libarona y Luis Caputo, deben haber pensado el fin de semana en su propio futuro dentro del proyecto del gobierno. La política es el arte de lo posible, es una frase que se le atribuye de igual manera tanto a Aristóteles, a Maquiavelo como a Churchill. Y aún no se ha zanjado la discusión de quién fue realmente el autor. Pero de alguna manera esta frase sigue teniendo un gran potencial para entender los fenómenos políticos que nos acontecen en la actualidad. Hoy el gobierno necesita vender futuro, construir, al igual que pudo hacerlo Moisés, la idea de una tierra prometida, un lugar donde llegar para que la sociedad argentina aguante las privaciones y las angustias del presente en pos de un futuro próspero. Por eso es un arte de lo posible, porque el gobierno necesita ofrecer un futuro para poder llegar a tenerlo, una matemática compleja que requiere tanto de táctica como de estrategia. Luego de la última semana de éxitos de Milei parece perfilarse el comienzo de un segundo semestre que se dé en la lógica de la primera crisis de gabinete. Estos 5 apóstoles mencionados de la primera etapa del gobierno, ¿estarán en el futuro de Milei que Milei necesita vender? ¿O por el contrario, se debe hacer un fuerte recambio de gabinete para renovar las esperanzas sobre una nueva etapa que traiga más esperanza a la base social que apoya al gobierno? Si se analiza con cierto detenimiento, el presente político se encuentra en una contradicción. El gobierno viene de 2 triunfos políticos y económicos importantes, la aprobación de la ley Bases y la baja de inflación al número más bajo desde 2022. Pero hay datos al mismo tiempo muy preocupantes sobre la actividad, sobre el consumo, que permiten pensar en gran parte de la población no percibe en carne propia lo que para el gobierno son éxitos. Por ahora los números de imagen positiva son favorables al gobierno, pero vale preguntarse cuánto tiempo tolerará a que mejoren los ingresos de los trabajadores. Esa pregunta motivó al gobierno a tomar viejos conceptos que funcionaron en el macrismo en el año 2016 y volverlos a utilizar, en este caso la remanida figura del segundo semestre de buenas noticias como promesa. No es algo nuevo en política. Vamos a escuchar distintos testimonios, pero vamos a comenzar cómo se vive desde dentro de La Libertad Avanza con un audio que envió a nuestra producción el diputado de La Libertad Avanza, Carlos de Alessandro, explicando casualmente esta idea del segundo semestre, el recambio, eventual recambio en el gabinete. Escuchemos a Carlos de Alessandro. Desde La Libertad Avanza para el segundo semestre del 2024, entendemos que ya aprobada la ley base y punto de partida para la libertad de los argentinos y el paquete fiscal, vamos a poder empezar a pensar en una eliminación del impuesto país y una eliminación del cepo. En primera instancia, como dijo el ministro Caputo, bajar el impuesto país al nivel original en que nosotros lo encontramos en diciembre, que es el 7,5%. En una segunda instancia, es la eliminación, tal cual dije, del cepo y del impuesto país. También entendemos que la inflación va a seguir bajando, vamos a estar más cerca del 2% para fin de año, pero va a ser una baja de inflación con una suba del poder adquisitivo de los argentinos, que es donde han depositado la esperanza el pueblo argentino en recuperar su poder adquisitivo. Y otra cuestión que es muy importante para La Libertad Avanza es la generación de nuevos empleos y la recuperación de la capacidad de producción de las industrias para este segundo semestre. El segundo semestre vendría con una economía nueva, más mileísta.
por usar la expresión de alguien muy cercano a Javier Milei, muy cercano del presidente, y es uno de los miembros del Consejo de Asesores de Economistas. Me estoy refiriendo a Fausto Espotorno, que abrió la puerta de un cambio estratégico. Fue entrevistado por Iván Jagroski y planteó que se vienen cambios de economía para este mítico segundo semestre. Vamos a escuchar al propio Fausto Espotorno, a quien además lo tendremos hoy entrevistado para profundizar sobre estos conceptos, pero lo que dijo el día 16 de junio, Milei tiene otro gran economista, otro economista de fuste, que es Sturzenegger. El programa de Caputo sí planteado es un programa de transición para ordenar el principal problema que era lo fiscal y la inflación y lo monetario. Y después habrá que pensar, supongo yo, a partir del año que viene, un programa más de largo plazo, ¿no? ¿Con el mismo ministro? Es decir, el ministro, lo pregunto en términos netamente económicos, no te estoy queriendo meter en una situación política. Es, ¿el ministro que hace el programa de transición puede hacer el programa de, llámale crecimiento, desarrollo estructural, no sé? Sí. Bueno, ahí es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Pero sí es cierto que Milei tiene otro economista de fuste, pensando en la desregulación y ese tipo de cosas más de largo plazo, que es Sturzenegger, ¿no? Bueno, una primera etapa para bajar la inflación, una segunda para sacar todo tipo de regulaciones económicas e incentivar las inversiones. Ese aproximadamente es el esquema que significa Fausto Espotorno de cara al segundo semestre, el horizonte que empieza a construir como imaginario el gobierno para que se depositen expectativas en mejores concretas de la situación económica. Esta perspectiva da lugar a un bloque político construido alrededor de Federico Sturzenegger, uno de los cerebros del gobierno aún sin cargo. De la mano de Federico Sturzenegger vino un personaje que lidera el Consejo de Asesores de Milei, había sido incluso funcionario de Sturzenegger con el Banco Central, que es Demian Reidel. El periodista Leandro Renú hizo de este ex banquero de JP Morgan y Goldman Sachs, matemático recibido de Harvard y físico del Instituto Balseiro, Reidel, además un perfil del asesoramiento técnico en economía. También es quien le da letra a Milei para sus discursos y ponencias. Alguien que tiene una fuerte influencia sobre el presidente. Y Dylan Evans, un académico consultor británico que ha pasado 10 años de su vida entrevistando a jugadores de póker, de backgammon, de blackjack, examinando cómo toman decisiones y cómo logran manejarse en los entornos de elevada incertidumbre, hizo una investigación y señala que los grandes jugadores del mercado, hay una nueva tendencia entre ellos, reemplazar a los que eran los timberos, los, como decía Cristina Kirchner de Sergio Massa, los que juegan tomando el riesgo de jugadores, como jugadores de póker, reemplazarlos por científicos. Reidel responde más al perfil de jugador, de timbero, que fascina al presidente Milei. El espectro político del gobierno con respecto al ajuste, Reidel es quien tiene posiciones más osadas. Él ve a Caputo como un conservador al respecto y presiona para que se avance más a fondo con la motosierra, es decir, el bloque que representaría Sturzenegger, algo así como un mileísmo recargado, más propio de lo que se escuchó en la campaña, de lo que resultó lo que se aplicó el primer semestre de este gobierno. Vamos a escuchar a este jefe de asesores del presidente Damián Reidel, alguien cuyo poder en la mesa chica viene creciendo. Aquí dice, al presidente Milei lo aman en Silicon Valley. Escuchemos la voz de Damián Reidel. El presidente Milei ha capturado la atención y lo aman en Silicon Valley. O sea, realmente es una persona que ha capturado la imaginación y la atención del sector tecnológico como casi nadie ha logrado. Eso logra que nos den bola para organizar reuniones, pero no alcanza con eso. Dada la predilección del presidente por baja regulación, empresa libre y un entorno amigable para hacer negocios, en general, digo... Disculpad. ¿Querés? Tranqui. Mira, vamos déjame que termine, aunque sea el concepto y... No. ¿Cómo no? Sí, entonces... En esa situación en donde tenemos un entorno que Argentina presenta, que es amigable para los negocios, baja regulación, porque es lo que queremos hacer, los empresarios de Silicon Valley están interesados en ver si esto es una posibilidad.
Bueno, Reiden habría sido quien le presentó a Milei los gigantes tecnológicos como el creador de ChatGPT, Sam Altman, y algunas de las voces críticas de Reiden dentro del gobierno. El asesor, para algunas de las voces críticas, el asesor influye negativamente en el presidente porque le hace pensar solo en esquemas económicos de inversiones tecnológicas alegadas, muy alejadas de la estructura económica del país y los problemas que la macroeconomía enfrenta, y finalmente aquello que sostiene, por ejemplo, el empleo y la mejora de los ingresos de los argentinos. Le atribuyen, por ejemplo, una utopía, que es que la Argentina podría ser la capital del mundo de la inteligencia artificial, ignorando que hay cuestiones del orden de inteligencia de otro tipo, de la inteligencia de los países, la inteligencia militar, en el cual difícilmente algo tan importante desde el punto, incluso desde el punto de vista militar, podía estar fuera de los Estados Unidos. Si bien el ministro de Economía sería una de las claves de los cambios que se vienen para el segundo semestre, no es la única clave. Milei mismo, en una entrevista que había hecho con Majul, dijo que pasada la prueba de la ley base se hace una evaluación, y se hará una evaluación de lo que fue la primera etapa del gobierno, y textualmente todos los ministros están bajo la lupa. En ese momento el periodista le había preguntado por la posible salida del jefe de gabinete Nicolás Pose, lo que finalmente, llegado su momento, se produjo. Y según varios off y trascendidos, los ministros que hoy caminan por la cuerda floja serían Sandra Petovelo, de Capital Humano, Mario Russo, del Ministerio de Salud, Mariano Cuño Livadrona, de Justicia, y la canciller Diana Mondino. Petovelo quedó debilitada luego del escándalo que significaron primero las denuncias de no entrega de alimentos a comedores barriales en un contexto de creciente pobreza, y luego el destape de contrataciones truchas, se podría decir así, dentro de su ministerio, que terminó con su segundo al mando fuera de la megacartera. Cuño Livadrona, el ministro de Justicia, mantiene una pulseada de poder con Santiago Caputo, quien le puso a su segundo en el Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Y el objetivo de Caputo para extender su poder es que Amerio reemplace a Livadrona. Nos estamos refiriendo al Caputo que conduce el área de comunicación y no de economía. Mario Russo, el titular de la cartera de salud, fue conocido en su momento por el escándalo de la falta de compra de de protecciones durante la invasión de los mosquitos y el aumento de los casos de dengue. Russo sería alguien que está cerca de irse luego del balance del presidente, o estaría cerca de irse sobre lo actuado, el balance que hará el presidente sobre lo actuado. Y Mondino, que cometió algunos gafes en la relación con China, que aquel famoso texto de Son Todos Iguales, pero fundamentalmente un reconocimiento hacia Taiwán, algo que los expertos explican que para China continental es absolutamente crucial. Tal vez el presidente tenga que sacrificarla si es en aras de mejorar la relación con el gigante asiático, aunque después de renovarse el swap con China, Milei la reconfirmó a la ministra Mondino. Y durante la semana pasada, Petovelo dio a entender que no se iba, pero más por hacerle compañía a Milei, a su amigo, que por decisión de ella misma. Vayamos a escuchar ahora lo que ella dijo. A mi amigo solo no lo voy a dejar. Sandra Petovelo. Yo soy uno de ustedes, soy una ciudadana común que metí los pies en el barro y no los voy a sacar. No los voy a sacar. ¡Vamos! Hagan lo que me hagan, ya estoy adentro y no voy a parar. No voy a parar. ¡Vamos! Y pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Así que bueno, me sirve un montón lo que están haciendo porque necesito el apoyo. Realmente es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo porque creo que la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre, y yo la voy a seguir sacando. A mi amigo solo no lo voy a dejar. Ahora vamos a escuchar otro de los que se supone que también estaría bajo análisis, que es el ministro de Justicia, Mariano Cuño Livadrona. Dice: no tengo dudas de la idoneidad de Petovelo. Voy a hablar dos cosas, Pablo, lo que decís vos. Una, yo no tengo ninguna duda de la idoneidad de Sandra Petovelo, la veo a diario, y del enorme esfuerzo que desarrolla.
Y ahora vamos a escuchar otro de los ministros que supuestamente estaría siendo analizado su continuidad, que es el ministro de Salud, en este caso Mario Russo, que se le conoce bastante poco la voz. Las decisiones que vamos a tomar en salud tienen que tener evidencia científica. Está convencido, nosotros somos sus colaboradores, estamos convencidos de lo que hacemos y las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con la evidencia científica que tenemos en este momento para tomar las decisiones. Bueno, el segundo semestre sería entonces la tierra prometida de Javier Milei, idea por la cual deberíamos atravesar el desierto del ajuste y de la austeridad. La palabra utopía apareció por primera vez en 1516 en la obra Utopía, casualmente de Tomás Moro, quien nació en 1478 y vivió hasta 1535. Ese texto describía una sociedad perfecta y proviene, una de las interpretaciones, proviene del griego de ou, que es no, y de topos, que es lugar, por lo que significaría un no lugar o un lugar inexistente. Sin embargo, algunas teorías interpretan que la etimología de utopía viene de eu, que es buen, y topos, lo mismo que es lugar, o sea, un buen lugar. Lo más probable es que Tomás Moro haya querido jugar con ambas ideas, tanto la de un no lugar y a la vez un buen lugar. Los próximos meses dirán cuál de las dos acepciones que se aplican a la palabra utopía serán las que correspondan al gobierno de Javier Milei. Por lo pronto, es posible que haya cambios en la política del gobierno de cara a la segunda mitad de año. Por eso nos vamos a despedir nuevamente con la misma canción que abrimos, que llevaba como título Segundo Plan.